Todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:2. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga y bienvenidos en esta mañana a nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. En esta mañana vamos a hacer una reflexión en torno al tema el juzgar a los demás. Vamos a iniciar con una historia relatada en el primero libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 16 al 28. Dice así el texto: En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Se requiere sabiduría de Dios para juzgar a alguien y emitir juicios válidos en medio de alguna situación. ¿Qué tanta claridad espiritual nosotros tenemos para juzgar a otro? A veces nosotros emitimos juicios que no son los más correctos, los más válidos delante de Dios. Juzgar es basarse en un criterio para opinar sobre un asunto, decidir en términos verdaderos y justos sobre alguna situación. Vamos a mirar algunos textos que nos dejan ver esta idea en el texto de Mateo, capítulo 7, en el versículo 1. Vamos a mirar el texto en el versículo 1 al 5. Jesús allí nos da una claridad extraordinaria. Dice el texto así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que mides os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Un punto que quiero mencionar allí, que quiero hacer énfasis, es que nosotros no podemos juzgar a otro, pues en algún momento nosotros vamos a ser
también juzgados. Es la tendencia nuestra al señalamiento, a la crítica de los demás, sin darnos cuenta que en algún momento nosotros podemos vernos en la misma situación. ¿Cuántas veces usted juzga apresuradamente? Hace esos señalamientos de acuerdo a sus propios criterios y no mirando unos criterios de fondo mucho más profundos y amplios que son los que tiene Dios. ¿Cómo es posible que sí veamos nosotros las cosas pequeñas o los errores pequeños de los demás, pero los errores o los pecados grandes de nosotros no los veamos? Por tanto, se requiere de una conciencia cada vez más desarrollada de nosotros mismos para poder ver nuestros propios errores, y esa conciencia la despierta Dios a través de la apertura que nosotros podamos darle, esa apertura que podamos nosotros tener y la disposición hacia la obediencia a Dios, a su palabra, y dejar que ella nos impacte. Expresiones que en nosotros salen como: supérelo. ¿Sí vio la forma en cómo dijo eso? Dice la persona, ¿no? Pero ¿cómo nos sentiríamos nosotros si viviésemos o si estuviéramos viviendo esa situación así? La persona vive su momento difícil, por ejemplo, su crisis a nivel económico. Lo más fácil es decirle: no, tranquilo, no se preocupe, no pasa nada, la situación se va a superar. Pero nosotros, frente a eso, cuando estemos viviendo nuestra crisis económica, ¿cómo la enfrentaríamos? A veces no hacemos esos análisis a fondo. La situación no la analizamos de tal manera que nosotros podamos hacer juicios válidos en esa situación. ¿Tú por qué hablas mal del otro? ¿No te das cuenta de todo el mal que hay en ti? Hablas, juzgas, señalas, haces señalamientos apresurados a los demás y no te das cuenta de tu propio error. Sí, es muy común esa condición en nosotros, que nosotros estemos diciendo a los demás: uy, usted sí se equivocó, usted mire cómo hace las cosas mal. Pero cuando nosotros nos vemos en esa posición, ¿cómo actuaríamos? Hermanos y amigos, miren esta posición que Jesús nos da allí en el texto, o esta claridad que Él nos da. Hacia dónde nos lleva el texto es analizarnos a nosotros mismos, es a mirarnos a nosotros primero y después ahí sí hacer los señalamientos con mucha más claridad, que es lo que en el versículo 5 allí nos deja ver, ¿no? Hipócrita, dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Según Jesús, es necesario hacer el trabajo personal de sacar primero, erradicar de nosotros mismos todas esas condiciones del error, de la maldad y la impureza nuestra, para luego ver con mucha más claridad lo del otro. Tener esa condición moral y espiritual para establecer juicios válidos, pues si no estaremos siendo muy subjetivos en nuestras apreciaciones. Decir o señalar al otro: es que usted es ladrón, es adúltero. La pregunta sería: ¿y cómo estoy yo? Qué fácil es señalar al otro y no darme cuenta de mi propio error. Esa persona es maliciosa, esa persona es calculadora, esa persona dice esto y aquello de los demás. ¿Y yo cómo estoy? ¿Hacemos ese análisis de fondo? Muchas veces no lo hacemos. Otra idea que quiero manejar allí en esta reflexión, en esta mañana,
La quiero extraer del texto de Romanos en el capítulo 2. Romanos 2 del versículo 1 al 3. Dice así el texto: por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mis hermanos y amigos, nosotros como seres humanos en algún momento vamos a ser juzgados y tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Nosotros no tendremos ninguna excusa delante de Dios, pues Dios todo lo sabe y delante de Él nosotros al final seremos desnudados. Por tanto, lo extraordinario y valioso que nosotros podamos cada vez más tener una claridad de nosotros mismos, que nosotros podamos reconocer nuestros propios errores, y ese es un punto muy crítico en nosotros, pues fácilmente no lo hacemos, y hacia allí es donde en el texto que leíamos de Mateo nos quiere hacer ver, es a vernos a nosotros mismos, pues es necesario ese replanteamiento. Y es necesario porque al final tendremos que dar cuenta a Dios de toda nuestra vida. El versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No es muy frecuente que la persona diga: sí, yo cometí este error, yo me equivoqué, yo aquí hice esto, hice aquello, yo hice estas cosas y estoy arrepentido y necesito ayuda. Pero muchas veces no se hace, muchas veces por nuestro orgullo, por nuestra condición de altivez. No lo hacemos porque eso nos toca allí demasiado y no queremos dar esa medida. El problema de nosotros radica, mis hermanos y amigos, que por nuestra dureza de corazón, por el no reconocer nuestros errores, no tenemos de qué arrepentirnos, pues no vemos nuestro mal, y eso al final trae consecuencias muy tristes. Dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y allí viene al final el juicio de Dios, que al final en algún momento nosotros tenemos que darlo, y es el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué importante que hoy nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde y que delante de Dios nos podamos presentar de una manera limpia y pura, santa, delante de Él. Dice allí el texto: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El problema de fondo es trabajo espiritual, pues no lo hacemos. No es muy frecuente que yo vaya a Dios y le diga: Señor, déjame ver qué es lo que pasa con mi vida, déjame ver qué es lo que de fondo hay en mi ser, déjame ver mi mal. No, es más fácil señalar al otro, porque está allí afuera, externamente a mí. Que el Señor nos ayude cada vez más a tomar conciencia del valor del trabajo espiritual, de vernos más a nosotros mismos y menos a los demás. Ese es el principio que Jesús nos deja ver en este texto de Mateo. La invitación, por tanto, en esta mañana es a que nosotros
podamos acercarnos cada vez más a un Dios bueno, misericordioso, fiel, y que nosotros podamos ver ese mal que tanto nos está haciendo daño en nuestra vida, y que nosotros podamos tener una claridad mucho más profunda de nosotros mismos. Por eso le invito allí, a usted allí donde está en estos momentos, a que, pensando en todo esto que hemos hablado, usted haga allí un acto de reverencia ante Dios. Y puede ser que las actitudes, los juicios que usted haya establecido no hayan sido los más correctos. Y le invito a que, si es necesario decirle a Dios, perdóneme, si es necesario decirle a Dios, Señor, límpiame, Señor, lávame, le invito a que lo hagamos en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos y amigos, en estos momentos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este momento especial, Señor, en el que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias por la reflexión que en ella podemos encontrar y que sé que nos confronta, Señor, y nos deja ver muchas realidades de nuestra vida. Aquí estamos, Señor, pidiendo perdón, pidiendo, Señor, misericordia frente a nuestras condiciones. Pues muchas veces, Señor, nosotros hemos hecho señalamientos, hemos hecho, Señor, frente a los demás, esos señalamientos que no nos cuestionan a nosotros mismos, sino más bien cuestionar, Señor, a los otros. Señor, en esta mañana te pido que obres en la vida de mis amigos, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida de todos aquellos que nos acercamos, Señor, al encuentro tuyo. Bendice la vida de ellos, oh Dios, y los colocamos, Señor, en tus manos, para que tú obres de manera especial. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Que Dios nos ayude.